Eh, y estábamos en el tema de los conflictos, las resistencias, las tensiones. Si quieres concluir y pasamos a la siguiente, que es ya entrar un poquito al tema de por qué no se aborda el concepto de competencias en esta propuesta curricular. Adelante. Bueno, y finalmente, quizás ya pasamos el momento en que una estructura como la SEP se comporte como un todo definido. O sea, esperamos que algo así se comporte como un todo definido, todo igual, siempre todo igual, todo coincide, todo se vincula, todo es coherente y consistente y no, pues ni siquiera los integrantes de una familia que vivimos en la misma casa lo somos y somos pocos. Imagínate un gran monstruo como es la SEP, ¿no? Yo creo que con más claridad vimos cómo incluso los responsables traducen a su manera lo que hay, lo central de la reforma, ¿no? Traducen a su manera, con su lenguaje, con su propia agenda. Si alguien seguramente dirá, es que entonces así no se conduce un sistema debe ser perfectamente acotado, en donde cuando yo digo blanco en la Ciudad de México, estoy ahorita en Oaxaca, pero cuando yo diga blanco, tú también ves el mismo blanco, y dices, pues no, o sea, no sé si ya llegamos a un momento, o sea, las ciencias de la complejidad lo dicen, la filosofía, el análisis de la situación de los sujetos en el mundo, etcétera, dicen todo lo contrario. ¿Va a ser una dificultad? Sí, por supuesto. ¿Podemos lidiar con esa dificultad? Afortunadamente nosotros analizamos políticas, ¿no? Podemos dar cuenta de eso. No estamos dentro del ajo para darle coherencia a eso, sino que nosotros analizamos. Este es un trabajo que aparentemente creen que es sencillo, y por eso me parece, y regreso al principio, que nuestras estructuras y nuestros instrumentos y nuestras referencias de trabajo deben ser más nuevamente armados. También necesitamos desplazarlos, porque si no parece ser muy sencillo, ¿no? Yo tomo los discursos y digo, esto dijeron y esto no hicieron. Esto dijeron y esto no hicieron. Esto dijeron y eso no hicieron. Eso no es análisis de políticas. Me estoy peleando con el concepto de balance. En realidad me estoy peleando con el concepto de balance, porque balance es una cosa así, ¿no? Balance es mantener qué hiciste, qué no hiciste. A mí me gusta más el concepto de análisis, porque análisis tienes que situar la problemática en el contexto en el que correspondía. Y eso te obliga a una estructura mucho más amplia que un balance. O sea, es relativamente fácil hacer un balance del sexenio. Agarras los compromisos, agarras el plan sectorial y dices, todo esto dijo que iba a hacer y todo esto no hizo. Total, esto es un fracaso. No, pues así de fácil. Pues sale fácil, ¿no? Y creo que minimizamos lo que podría tener la riqueza del análisis de política de educación. Tendremos que meter otros elementos nosotros. Bueno, ponía un poco esto al final con estos elementos que no necesariamente sean los únicos. Igual de aquí a mañana ya se me ocurrieron otros, seguramente. Y Sí, ya dejé, hay que y ya afinar pondré, ahí la porque mirada. además esa es otra cosa interesante en nuestro trabajo. Nosotros tenemos la posibilidad de irle pensando y pensando, no, ese análisis con esas analogías no funciona. La analogía siguiente es esta. Y podemos darle giros, ¿no? Nosotros podemos dar giro a nuestro discurso y a nuestro pensamiento. Incluso sentarnos enfrente de alguien y decir, aquello que yo les presenté a esas educadoras en febrero, prácticamente recién salió el documento, hoy me parece que es bastante simplón.
a Ujú. comparación de lo que hoy puedo hacer. Y puedo volver a ir y volver y decírselos de frente y decir, ¿qué creen? Que yo pensaba esto, pero ahora tengo mucho más Claro, elementos. también de un congreso a otro puedes hacer también muchos ajustes a un proyecto. Y entonces a una política también, también puede tener ese Claro, margen, ¿no? claro. Ese margen también te lo tenemos que dar y también se lo tenemos que dar a los docentes que al principio dijeron proyectos, quién sabe qué es esto, y hoy dicen proyectos y dan, o incluso a quienes cuestionaron desde el principio la propuesta y que quizás hoy al término pueden no seguir manteniendo esa visión o reafirmar con más ahínco que eso no era así, no tendría que ser así, ¿no? No lo sé, o sea, me parece que eso puede ser posible y no lo veo eh, irreal, lo veo totalmente como es, ¿no? Ujú. Yo ahí Bien. lo dejaba con esos Oye, elementos. exacto, y la siguiente sería, como te comentaba, fíjate, en Europa está muy fuerte todavía el concepto de competencias dentro de las reformas curriculares que se han dado a conocer en los últimos años. La reforma curricular de España, eh, digamos, tiene su punto de referencia legal en el 2020 y trae una propuesta de competencias, desarrollo de competencias en la educación básica, etcétera, etcétera, con sus matices. Ya más adelante te comentaré y daré a conocer en una entrevista que tuve con César Col. Él hace muchos matices al respecto, muy interesantes, por cierto. Eh, Tengo entendido que algún país, creo que es Escocia, ya se empezó a rebelar en contra del concepto de competencias, pero aquí en México el documento, al menos el documento en sus diferentes versiones del marco curricular, hace un análisis, a mi juicio superficial, pero hace un análisis y una crítica al concepto de competencias y mantiene su distancia y se aleja del concepto de competencias. Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Por qué esta ausencia? Si también es o no una contrastación con las reformas curriculares anteriores y particularmente la última del periodo de Peña Nieto, la del 2016-2017, que se declara totalmente competencial. Entonces, ¿tú cómo la ves al respecto? Mira, nosotros trabajamos la RIEF, el ISUE trabajó la RIEF, Sí, sí. y nosotros nos desayunamos competencias. Mm, aquí tengo una anécdota que contarte. Tú decides si haces que trascienda o no. En ese entonces, pues nos estábamos peleando con competencias, ¿no? Entonces, pues perrenó el referente, porque además era el referente en el documento curricular. Pues, ¿qué agarras? Pues traes a Perrenón y dices, a ver, ¿qué cosa es esto? Incluso Perrenón tuvo su, su espacio de éxito y fama. Él mismo lo dice en muchos momentos que llega a México. Jamás se me hubiera ocurrido que algo que yo hice en otro escenario aquí tuviera tanto efecto. Lo dice. Lo dijo públicamente en muchos momentos. Él estaba sorprendido de cómo se había montado esto. En ese escenario llega una estudiante de intercambio, una estudiante, y no sé exactamente qué país era esta joven, ya no me acuerdo. Creo que hay alguien que tuvo contacto con ella y está haciendo una estancia postdoctoral y que está intentando entender por qué elegimos competencias como referente de una reforma curricular cuando estábamos en otras latitudes totalmente separándonos de las competencias, totalmente. ¿Por qué en México se había elegido algo que en otro momento
en otros lugares ya se había acabado, ya se había cerrado ese ciclo. Siendo ella extranjera, logró tener entrevistas con los involucrados en el cambio curricular. Nosotros no fuimos, el ISUE no estuvo involucrado en esa parte, sino en la formación de los maestros. Nosotros ya recibimos un material y dijo, ahora tradúzcalo al lenguaje maestro y llégales a entender qué es esto. Y ella nos contó que en una de las entrevistas alguien le confesó, primero que eligieron competencias porque habían escuchado, así, habían escuchado que eso era lo que querían los organismos internacionales. Y segundo, que lo habían tomado desde Perrenot porque era el único que estaba traducido al español. Ándale. Con esta fundamentación tan profunda, nosotros tuvimos competencias con Perrenot. Ahora, yo quiero interpretar por qué no están competencias en ese material, en ese documento curricular. Quizá porque quienes estuvieron en la conformación vivieron esa construcción de competencias tan acotado, no puedo decir limitado, sino tan acotado, no a una discusión más profunda de qué permitirían o no, primero. Segundo, porque ya venía competencias marcado con el beso del diablo, porque venía desde mm, la relación del trabajo, los organismos internacionales, formación, una mentalidad, etcétera. Entonces ya tenía el beso del diablo. Había que evitar el asunto. Claro, una inercia más de carácter ideológico que no está mal, pues, no está mal la crítica a ese sello ideológico, pero para mi gusto que le faltó un análisis más de corte pedagógico y de corte sociológico al concepto de competencias que analiza el documento. Eh, pero quedó fuera, o sea, finalmente quedó fuera. En básica, En básica, claro. porque en media superior somos totalmente competenciales, que además Así ahí es. hay una tropicalización del tema, porque Así ahí es. no se dice explícitamente competencias, sino competenciales. Y además una reforma que arrancó primero que la de básica. La de media superior ya tenía avanzado desde el principio del sexenio, montada en competenciales. Y dices, Dios santo, ¿cómo pegamos dos cosas que no pegan? ¿No? Pero si tú escuchas el discurso, dices que escuchas que forma parte de la nueva escuela mexicana. Dices, ah, sí, nada más explíqueme cómo, porque yo desde aquí digo que hacen chispas, ¿no? Claro. ¿Qué va a suceder con este niño de que este ciclo escolar salió trabajando por proyectos en la escuela primaria o en la escuela secundaria y que va a entrar a alguno de los Bachillerato, claro. bachilleratos con otra lógica? Ujú. Bueno, me parece que es importante averiguar qué va a suceder con esa generación. Sí, claro. Y Claro. ahí está el campo de la investigación parado para ver qué hacer. Y espero que mis colegas que trabajan ese tránsito pues ya lo hayan identificado y me gustaría mucho escuchar qué va a pasar con esos jóvenes, ¿no? Bien. Este, por ahí yo creo que quizás nosotros nunca tuvimos suficiente discusión de las diferentes vertientes que se pudieran armar de competencias. Nuestro diplomado, cuando trabajamos en la RIEF, lo desarrollamos a partir del concepto de competencias de la reforma canadiense y especialmente en Quebec. Ahí nos montamos, ahí nos refugiamos con esa estructura de competencias. De hecho, Ujú. en los cuadernillos de formación están citados nuestros autores y tuvimos intercambio con quienes allá analizaron y propusieron ese tránsito para los maestros y fue lo máximo que pudimos hacer. Ujú. Porque además, como en todos procesos de reforma, al que más corretean es el que tiene que ver con la formación docente. Sí, O sea, claro. el espacio Claro. más correteado
es el de la formación docente y por eso tiene tantos tropiezos, porque es el que tiene que correr con algo que de repente termino, ya está hecho y te lo paso y ahora tú resuélvelo, ¿no? Claro. Ha sido en todas las reformas. Ya a mí me tocó la REF y así estaba, ¿no? Y creo que ha sido así en todas las reformas. Ahí tenemos un gran agujero que no hemos encontrado la mejor manera de apoyar, porque finalmente no se trata nada más que y nada menos que de apoyar a los docentes para que acomoden la propuesta a sus estilos, a sus formas, a sus contextos, a sus escuelas, a lo que trabajan diariamente, a sus creencias, Ujú, incluso. La dimensión formativa siempre va corriendo y siempre le sale mal, además. ujú. Y además con pocos recursos. Eh, no sé, fíjate que no lo sé. No lo sé porque cuando échale un ojo a los dineros, eh, tengo la sensación no muy clara de que sí tuvieron, sí hubo, sí hubo. Hay una conversación que tuvimos En estos con, 2 últimos años, sí, ah, hay una conversación que tuvimos en Mejoredu en una mesa en donde estuvo el responsable de formación continua. ujú, Yo hablaba un poco de este asunto, fue en noviembre del año pasado, y hablaba un poco de este asunto y no sé si lo dijo ahí, pero he hecho un ojo en asunto de recursos. No fue el lugar en donde más recortaron, fíjate. bueno, No, está bien. la estrategia fue aventarlo en el Consejo Técnico. Sí, en un Y eso espacio salía que, bien gratis claro, en un espacio que tú sabes que fue concebido para para otra cosa, asuntos de gestión, no para asuntos, otra cosa. Y no asuntos de ahí sale formación. gratis. Maestros que buscan sus propios caminos para comprender. Así Ahí es. salió gratis. Lo último que dijo Rodrigo es que había sacado, además yo se lo pregunté, que había sacado un cuestionario para valorar la formación. Y yo pregunté explícitamente de si tendríamos antes de fin de sexenio los resultados. Resultados de esa encuesta. Está bien. Oye, Katy, ya para terminar, no voy a entrar a la pregunta porque ya la abordaste de una manera eh, indirecta, pero abordaste el asunto de, para ti, si es pertinente un balance o más bien un análisis más contextualizado, situado y demás. Eso ya, Ajá. porque yo te iba a preguntar sobre cómo evaluar estos procesos ya al término del sexenio. Entonces, me Ujú. parece que ya lo abordaste, pero sí me gustaría, ya por último, tu opinión, Katy, con respecto a la formación inicial de los maestros. ¿Qué pasa con las normales? Si hay una política de cambios también curriculares que sintonicen con la propuesta curricular del 2022 o de plano no hay esta, digamos, correspondencia entre unos y otros. Yo no tengo, a ver, tengo contacto con colegas que son formadores de las normales. Eh, Sé que estuvieron involucrados en la discusión de las escuelas normales, en el espacio que se abrió para las escuelas normales. Sé que fue muy difícil, incluso para las escuelas normales, sentarse, ponerse de acuerdo. Es más, elegir a los delegados que iban a hablar por una escuela fue difícil. Eh, pues porque se cruzan otras cosas. Y hablar de las escuelas normales es también hablar de una gran mixtura. Hay grandes escuelas normales y pequeñas escuelas normales. O sea, conozco escuelas normales en el Estado de México que son como una escuela primaria. Incluso la estructura
arquitectónica es como la de una escuela primaria, Ujú. de verdad. Oye, pero los lineamientos de la Dirección de eh, formación inicial o la dirección que coordina las escuelas normales, ¿cuál Es es su eso. posición al respecto? ¿Está trabajando para armonizar o no? Mira, si le damos, a ver, yo no sé si los colegas de las escuelas normales estarán de acuerdo con tener autonomía y poder convertirse en espacios de formación universitaria más parecidos a los que nosotros tenemos, o ellos consideran que es mejor que estén donde han estado. O sea, las normales están como en una indefinición, ¿no? Son instituciones de educación superior, pero no pertenecen al club de las instituciones de educación superior, tienen su Ujú, propia estructura que las vigila ujú, y las atiende, sus presupuestos, sus formas internas de designación, sus academias, em, la estructura que se definió para poder apoyar las academias que discutan eh, temas que les interesan, eh, ha sido como muy difícil, ¿no? ujú, Me parece desde afuera, no podría decir que veo desde fuera, ¿no? Me parece que yo vi un gran ausente que son las escuelas normales en esta discusión. O sea, ujú, yo no las vi ahí entrándole de frente y diciendo, todo eso está mal, nosotros somos los mejores laboratorios y vemos que esto va a ser muy difícil para el maestro por tales razones. Yo no las vi en el discurso, yo no claro, las vi en la discusión, yo no les di, más allá de algunos integrantes de las escuelas normales que son muy visibles, y que si no fuera por ellos, uno diría, pues quién sabe qué está pasando allá adentro, porque parece claro. ser como un departamento que quiere su propio ritmo, tiene su propio ritmo. Pero yo las vi con esa presencia, y debe haber unas razones internas y externas. Sí, fíjate que pues es preocupante porque eh, me imagino la formación de los futuros maestros de educación básica, maestros, maestras de educación básica, a partir del modelo educativo del 2016-2017 y que en unos años esos estudiantes, en 1, 2 o 3 años, ya estarán en servicio. ¿Qué va a pasar con ellos si vienen con una formación de un modelo educativo que ya no es vigente y que ya en las escuelas pues se está trabajando de otra manera? Entonces ahí hay como esa preocupación de armonizar en contenidos y métodos, en enfoques, en alternativas de actuación pedagógico-didáctica, etcétera, etcétera, que los puede colocar en una situación adversa en el futuro, ¿no? Pues también creo que son jóvenes que están leyendo lo que está pasando, o sea, no están cegados de que están pasando, no son, no tienen ningún, o sea, no están alejados de la realidad que estaba pasando. Tampoco no sé qué pasa con esos jóvenes, ¿no? Porque esos jóvenes podrían decir, a ver, maestro, déjeme de decir eso, ahora dígame qué tipo de proyectos. Claro, y ahí es muy No, importante el asunto de la decisión institucional, ¿no? claro, y también la participación de sus jóvenes en su propia formación. O sea, los jóvenes no son ni los de la normal ni ninguno de los nuestros, un receptáculo de las cosas que vienen de arriba o que nosotros queremos que Ujú, sepan, sino también son sujetos que están leyendo la realidad, y si yo le estoy hablando de algo que no tiene sentido, pues también tienen muchas posibilidades de manifestar que algo está pasando o algo no está pasando, ¿no?
este, no los veo como unos entes pacíficos o no Como pacíficos, pasivos. no, ajá, pasivos, no pacíficos, sino pasivos, no los veo en esa estructura. Tampoco veo a los maestros como unos sujetos autoritarios que dicen, y menos los maestros normalistas. O sea, que aquí se hace lo que yo digo y como lo que yo digo, pues entonces, ¿qué estructura pedagógica vamos a transmitir a una generación que necesita tener muchas experiencias? No, no sé qué está pasando, la verdad, no tengo mucho Ujú, contacto con las escuelas ujú, normales. Tengo contacto con los maestros y con los colectivos de escuelas, pero no con los maestros de las normales y a quienes conozco y conoces tú también como los que leemos continuamente, pues son perlas, ¿no? ujú. Así es. Yo te puedo decir nada más, último comentario de mi parte, perdón. UPN, por ejemplo, trabaja en un programa que es la licenciatura en intervención educativa. Es un programa diseñado a principios de este siglo, en el 2000, 2001, y se pone en operación en el 2002, y es un programa diseñado con enfoque de competencias. Y ese no ha cambiado, se sigue impartiendo hoy en día el mismo programa. Claro, hay una cierta flexibilidad, pero la estructura curricular, los contenidos, digamos, formales, que están registrados, etcétera, etcétera, no han cambiado. Entonces, tenemos muchos egresados de UPN que se incorporan como docentes en educación básica, particularmente en secundaria, en telesecundarias, Ujú. y tenemos ese gran conflicto, ¿no? Es decir, no hay una reestructuración curricular que armonice con la nueva propuesta del 2022. Sí, bueno, ¿qué te digo? Que En vayan a fin. la media superior porque ahí les va a ir mucho mejor. No sé qué te digo que es difícil, o sea, el tema curricular es muy difícil, o sea, ¿qué les enseñamos? ¿Los enseñamos lo que necesitan ahorita o les enseñamos herramientas que puedan enfrentar cualquier cosa que esté sucediendo? O sea, es cuando tenemos cambios, pedagogía en la UNAM va a tener pronto uno. Claro, Yo ya me imagino las discusiones de qué les enseñamos, algo para lo inmediato o algo para que lean lo inmediato y claro. lo demás Una allá. formación para la adaptación. O para poder acomodarse en diferentes, o leer diferentes circunstancias, o entrarle a diferentes enfoques, o no sé. Es una discusión que la academia siempre tiene cuando hay cambios curriculares, ¿no? Así es, Y creo que algo de eso tiene esta propuesta de reforma curricular. así es. Mucho de Oye, esto tiene. ¿Cómo lees el mundo? ¿Qué lees en el mundo? En lugar de qué deberías de hacer en el mundo. Yo sé que hay discusiones fuertes de temas específicos y lo respeto y creo que sí tienen preocupaciones genuinas, pero pues nosotros analizamos también estas otras posibilidades. así es. Bien, Katy, pues yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Estaremos muy atentos a los resultados, a los productos de tu eh, trabajo de este periodo sabático. Eh, Más que un balance, vamos a estar al pendiente del análisis. Sí. Y pues ahí seguimos en comunicación. Creo que aquí tenemos dos votos, el tuyo y el mío, eh, con valor o sin valor, pero aquí hay dos votos porque continúe la discusión sobre el asunto de las competencias en educación básica, si sí o no, si sí, por qué, si no, por qué, y quizá profundizar en los diferentes las diferentes propuestas y experiencias que se han analizado y se han vivido en otras partes del mundo, me parece que sí es conveniente, pertinente, necesario que continúe la discusión. Entonces, pues ahí estaremos en eso.
y pues yo te agradezco mucho esta colaboración. Gracias, pues espero que sirva de algo, que te pueda apoyar en esto y que no sea, que siga existiendo esta posibilidad de intercambio. Así es. Muchas gracias. Ahí Estés muy bien. despedimos la sesión. Voy a Gracias.